¿Cómo está mi gente de Stay Connected? Para mí es un honor y un placer estar en este nuevo episodio con alguien que Dios utiliza mucho como instrumento para cada uno de nosotros. Para mí es un placer de verdad presentarles a NR en el día de hoy. ¿Cómo te sientes, NR? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Todo en orden, de verdad. Muy feliz realmente de poder compartir y llevar a Dios de una forma diferente contigo. Sí, De eso, verdad. eso es importante, porque estamos viviendo en un tiempo donde la gente quiere saber de Dios e incluso acercarse a Dios, pero no quiere verlo como de la manera tradicional, exigente, ese Dios mandón. Entonces lo que estás haciendo es muy bonito, a mí me encanta. Amén, gracias, ¿verdad? La gloria de Dios, full. ¿Tú sabes qué dicen por ahí? Que hay personas que adoran para vivir y hay personas que viven para adorar. Oh, sí. Mi pregunta para ti en el día de hoy, Ener, es ¿cuándo y cómo entendiste cómo vivir en adoración a Dios? Wow, eso es una pregunta muy profunda, si tú supieras. Sabes que, déjame empezar hablándote un poquito de dónde vengo. Claro, Mis padres son pastores, ambos. así que ambos. Han sido pastores por más de 35 años, así que yo me crié como toda una hija de pastores, ya tú sabes, hasta cierto nivel, como un poquito creyendo como que yo tenía a Dios agarrado de la barba, más o menos así. Entonces, mi madre es una mujer de mucha fe y de mucha oración. Siempre que Amén. la recuerdo así, levantándose a las 3, 5 de la mañana, todavía hasta el sol de hoy, eso es lo que hace. Wow. Y cuando yo entré a mi adolescencia, como a los 16 años, pues comencé a tener mi lucha existencial porque yo vivía del Dios de mami. Yo no había tenido una experiencia con Dios. Yo vivía de las experiencias de mi mamá, de cómo mami veía a Dios, lo que ella experimentaba y todo eso. Y entonces comencé a tener esa lucha existencial. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué yo hago aquí? ¿De verdad fue Dios que me creó? Mm. ¿Y qué está pasando? Porque yo siento este vacío si de verdad yo soy hija de Dios. Me pasó todo eso. Y yo sé que los que nos van a ver también de alguna manera se han relacionado con eso. Bueno, y me acerqué a mami y le dije, mami, yo me siento así, así, le expliqué. Y ella me dijo, te hace falta un encuentro con Jesús. Y yo le Uy. dije, ¿qué? Y yo le dije, mami, pero yo soy cristiana. Y me dijo, pero te hace falta un encuentro con Jesús. Y ella me dijo que orara. Me dijo, dile a Dios que si de verdad Él existe, que se revele. ¿A qué edad más o menos ocurrió eso? Como a los 17 años, Wow. eso comenzó a pasar. Y yo sacaba tiempo. Yo siempre he sido en verdad una jovencita de mucha disciplina espiritual, pero lo hacía, vuelvo y te digo, porque veía a mami hacerlo, no porque había profundizado en ese sentido de pasar tiempo con Dios de manera intencional. Claro. Y como a los 17 años yo empiezo mi travesía de acercamiento hacia Dios. Y es ahí cuando al cumplir los 18 yo tenía la costumbre de pedirle algo a Dios de regalo. Siempre le pedí algo tangible, algo literal. Material. Sí. Y ese año le pedí a Dios, yo le dije a Dios, yo quiero algo espiritual, yo quiero que tú me lleves a otro nivel, si de verdad tú existes, yo quiero tener una experiencia que me cambie. Wow. Y el mismo día de mi cumpleaños, nunca lo voy a olvidar porque me cambió la vida. Dios ministró a mi vida de una manera extraordinaria. Y yo te puedo decir que la Ener que entró a la iglesia ese día nunca más ha vuelto a salir. Se quedó Amén. ahí. Y Dios trajo otra persona totalmente diferente. Y puedo decir que Dios cambió incluso mi corazón. Y Amén. Dios me convirtió en una adoradora. Lo digo así, por fuerte que pueda sonar. Porque la verdad era que yo pensaba que ser cristiano era ir a la iglesia y se acabó. Claro, nada más. Pero en ese tiempo yo descubrí que Dios quiere de nosotros un acercamiento. Dios quiere de verdad. Él quiere tener una relación con nosotros. Él quiere hablarnos constantemente. Amén. Y algunas veces no estamos dispuestos a que Él nos hable, nos dirija, porque es muy, muy difícil. Nuestro Amén. ego tiene que morir. Entonces, así yo descubrí lo que era vivir una vida de adoración. Wow, man. Fue como muy chocante realmente. Y Sí, me sorprende mucho el énfasis que tú haces cuando dijiste en una adoradora. sí, Y es como si, como yo lo sentí, es como el poder de poder pelear guerras espirituales mediante una voz, sí, mediante el instrumento que Dios utiliza en ti. sí. ¿Qué nivel de como espiritual Ujú. quizá la gente puede entender que se necesita para ser adoradora? ¿Y qué tan mínimo realmente uno necesita darle a Dios de lo que nosotros tenemos para poder cargar ese, Wow. ese, ese rol Mínimo no te puedo decir nada, porque es que Dios no quiere mínimo, Dios quiere todo. o Ese es el, nada? claro, ese es el real problema de
Mucha gente que quiere acercarse a Dios, pero quiere acercarse a Dios y adorar a Dios al modo que ellos creen. A su forma. Y Dios no recibe esa adoración así. Dios tiene una forma de recibir adoración. Está plasmada en su palabra. Y para nosotros poder complacerlo a Él. Y si la adoración se trata de Él y Él es el centro, entonces es a Él a quien tenemos que complacer, no a nosotros ni lo que nos acomode. Así que no es lo mínimo. Dios quiere de nosotros todo, absolutamente todo. Dios quiso de mí mi carrera, mi vida, Tu tiempo. mis amigos, mi tiempo, todo. Dios me pidió todo y yo tuve que darle a Dios absolutamente todo para yo poder decir que yo soy una adoradora y que vivo para adorar. Y cuando yo digo eso, yo no me refiero a cantar, porque cualquiera puede cantar. Yo siempre digo eso, cualquiera puede cantar. Y eso es un don hermoso del Padre, pero no todo el mundo puede llegar de manera rápida al corazón de Dios y atraer la presencia de Dios a la tierra. No todo el mundo puede hacer eso, porque hay un precio que hay que pagar por eso. Y ese precio tiene que ver con santidad, ese precio tiene que ver con intimidad y ese precio tiene que ver con intencionalidad. Amén. Yo descubrí en ese proceso que habían tiempos en donde yo no quería orar. Yo no quería orar. Había momentos en donde se me presentaban situaciones para distraerme y yo tenía que poner de mi parte. Y Dios ministró a mi corazón y me mostró, me enseñó que Daniel oraba 3 veces al día. Y nada nos hace, lo leemos eso en la Biblia, y nada nos dice, pero ¿cómo él lograba orar 3 veces al día? Porque, señor, orar es difícil. Orar no es fácil. Tener una vida de oración es muy difícil. Y yo decía, ¿cómo Daniel lograba orar 3 veces al día? Nada distraía a ese hombre de lo que él tenía que hacer, que era su tiempo intencional con Dios. Y era porque él estaba decidido a que ese tiempo nada ni nadie lo iba a tocar. Estoy segura, porque 100%. me pasó a mí, que se le presentaron muchísimas situaciones. Y que evidencia lo que reflejaba mediante lo que había en su corazón. Correcto. Que es lo que cada uno de nosotros cargamos y lo que en tu momento llegaste a reflejar y a vivir. Sí. Bajo los parámetros de tu vida y todo Sí. lo que entregaste. Inmediatamente una persona decide completamente dejar y pasar por lo que cueste para llegar a tocar el corazón de Dios. Tiene que atravesar momentos de vacío y profundidad en la vida. Sí. ¿Qué momentos tú te encontraste en lo más bajo? Bueno, el día que cuando yo comencé a profundizar en mi relación con Dios, una de las frases que yo le dije a Dios es que le dije, Señor, no importa el precio que yo tenga que pagar, yo solamente quiero estar cerca de tu corazón. Y yo no sabía lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Y recuerdo que muy emocionada fui donde mi mamá y le dije, mami, mira, yo tuve un momento de oración así tan chulo. Yo le pedí a Dios y le dije esto. Y mi mamá me miró con mucha pena y me dijo, ay, mi hija, tú no sabes lo que tú acabas de pedir. Lo recuerdo como hoy. Yo le dije, pero mami, dime, como tú me estás desanimando. Y cuando yo le pedí eso a Dios, todo mi alrededor comenzó a derrumbarse. Gente que eran mis amigos, yo te puedo decir mis amigos de infancia, amigas que hasta dormían en casa porque éramos amigas, incluso orábamos, hacíamos vigilia en la iglesia juntas y yo, Dios mío, qué chulo. Y todo el mundo comenzó a alejarse de mí. Yo no sabía por qué. Fue muy difícil para mí. Perdí una gran amiga que casi me hace entrar en depresión porque era como una hermana para mí. Y en todo ese proceso, yo lo perdí todo. Yo era estudiante de Derecho. Yo iba a la Universidad de Leyes y Dios me dijo, te voy a sacar de las leyes porque tú entraste con el corazón correcto, pero todo el proceso va a hacer que tú te salgas del camino. Y yo decía, que no es posible, no es posible. Yo no tenía la madurez, yo terminé el bachillerato muy joven. Yo terminé el bachillerato a los 16 para cumplir 17 años. Y yo entré a la universidad a los 19 años. Y tomando mi primer semestre, me vi a mí misma tomando decisiones basadas en lo que la ley corrupta enseña. Y yo dije, wow, pero está fuerte esto. Y Dios habló a mi corazón y me dijo eso. Y yo me resistí por 2 años. Yo seguí estudiando Derecho. Como viviendo desde tu carne y no desde el espíritu. Claro que sí, porque tú sabes que los seres humanos, nosotros nos encanta pelear con Dios. 100%. Amamos batallar con Dios porque no entendemos que los planes que Dios tiene para nosotros
son inimaginables. Ni nosotros mismos deseamos el bien que Dios desea para nosotros. Wow. Entonces yo decía, no, aquí está mi futuro. Estudiar leyes es lo que va a ayudarme a tener dinero, a establecer mi familia, ayudar a mi papá, ayudar a mi mamá. Eso era lo que yo pensaba. Sin embargo, esos no eran los planes de Dios. Wow. Y Dios me sacó de ahí. Perdí todo, lo perdí todo y tuve que empezar a abrazar la soledad. Y en ese proceso aprendí que todo gran adorador debe aprender a convivir con su mejor amiga, que es la soledad. Porque mientras otros tal vez duermen, socializan, tú estás de rodillas, tú estás en casa, tú estás profundizando en la palabra, tú estás abrazando y escuchando el corazón de Dios, sabiendo que Él quiere que te dirija, que te hable más todavía. Amén. Entonces, aprendí a estar sola. No lo digo como algo malo, en serio, aprendí a estar sola. Aprendí que las amistades no pueden influenciar mi decisión de acercarme a Dios, porque como dice Santiago, Santiago dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a veces estamos rodeados de gente que no va al mismo lugar al que Dios te quiere llevar. Y Dios va a remover todo tu entorno para quitar a esa gente de tu alrededor, porque es que no pueden ir contigo. Entonces Dios hizo eso conmigo. Y me costó años entender eso. Wow. Eso no fue de una vez, me costó años. Yo oré mucho a Dios preguntándole por qué yo había perdido a esa amiga, que era como una hermana, y no entendía que eso era la voluntad de Dios. Para mí, yo había hecho algo malo, hasta que entendí esa verdad. Y la entendí fue profundizando en la palabra. Amén, 100%. Todos los personajes que decidieron tener una devoción y adoración íntegra a Dios tuvieron que ser bastante intencionales. Y vemos uno de mis ejemplos favoritos, que es cuando David comenzó a danzar en la plaza frente al pueblo. Y en ese momento, para lo cultural de ese entonces, él tuvo que tomar una decisión y ser lo suficientemente como objetivo para entregarle a Dios lo que en ese momento él estaba representando. ¿Qué intencionalidad tú entiendes que tuviste que aferrarte para poder cumplir el camino de Dios bajo lo que Él te ha entregado? Bueno, una de las cosas que a mí se me ha hecho siempre difícil, porque yo solía ser muy nocturna, era entregarle a Dios mis madrugadas. ¿Tú funcionas más de noche? Yo funciono más de noche. Me gustaba acostarme tarde. Ya después que me convertí en mamá, me convertí en maestra, tú sabes, ya cambiaron las cosas. Claro, claro. Pero yo solía ser una persona muy nocturna. Me encantaba estar despierta de noche hasta la madrugada. Y entonces, como consecuencia, me levantaba tarde. Pero leyendo la palabra, me di cuenta que a Dios le gusta que saquemos tiempo para Él de madrugada. Amén. Cada experiencia que hay en los salmos de los salmistas que pudieron encontrar de manera profunda a Dios, lo encontraron de madrugada. Y yo decía, pero ¿cuál es el misterio de madrugada? Y aprendí dos cosas. Aprendí que es el esfuerzo que hacemos porque estamos acostumbrados a que nuestro cuerpo duerma de madrugada, ¿ve? Entonces Dios quiere como un sacrificio, ¿sí? Él quiere como que sacrifiquemos eso. Y también aprendí que algo bonito sucede de madrugada. Hay algo que se mueve en la atmósfera, una tranquilidad, una paz que nos ayuda a escuchar más profundamente la voz de Dios. No es que no lo escuchemos en otro horario del día. Sí lo podemos hacer, indudablemente lo podemos hacer. Claro. Mi rutina ha cambiado muchísimo después que me convertí en madre y he tenido que cambiar mis horarios y ajustarme, y yo creo que Dios entiende eso. Claro. Pero sí tengo que admitir que mis experiencias más hermosas las he vivido de madrugada. Amén. Por eso el salmista decía, de madrugada te buscaré. Ahí hay algo, o sea, ahí hay algo profundo. Y yo me crié, mi iglesia madre. Claro. Creció en medio de dos centros de hechicería, los dos centros de hechicería más poderosos que habían en la Romana. Wow. Sí. Teníamos uno a la derecha y el otro a la izquierda, estamos nosotros en el medio. En ese entorno y en ese ambiente, yo me convierto en la líder de alabanza de la iglesia. Cuando esos dos centros estaban más en su apogeo más grande. Yo me acabo de engranojar, real. Sí. Y me parecía bien curioso que ellos hacían sus rituales hasta la madrugada. La madrugada para ellos era importante.
Claro. Y como el adversario te dio un copión, yo dije, no, aquí hay algo, o sea, aquí hay algo. Y comenzamos, las chicas, éramos 7, que es un número simbólico. Amén. Empezamos a amanecer en la iglesia a las madrugadas y comenzamos a buscar de Dios en las madrugadas porque yo quería comprobar que era verdad lo que decía la palabra. Y es así, es así. Las guerras espirituales más grandes Ujú. la libramos de madrugada y la Amén. libramos con adoración. No tuvimos que enemistarnos con nadie, ni mandarlo a arrepentirse, ni nada. Solamente nosotros comenzamos a establecer el altar de Dios en medio de esos dos centros. Y hoy, el lado derecho es un colegio que mi iglesia compró el espacio para formar un colegio Amén. para educar. Wow. Y el de la izquierda no funciona, no tiene nada de fuerza. Y todo eso es gracias al poder de la alabanza y la adoración. Totalmente, amén. Y ese es el ejemplo vivo de lo que es guerrear espiritualmente mediante una voz, mediante un instrumento. Sí. Las personas creen que basar nuestra vida de adoración en los talentos que Dios nos ha entregado es nuestro 100%. Y realmente no es así. Nosotros utilizamos los medios y las herramientas que Dios nos da para dar de lo que hay en nuestro corazón. Y la manera de alimentar, por así decirlo, el corazón espiritual es ceder y alejarnos, resistir lo carnal que Yeah. se refleja en esos momentos. Nuestro sueño, no, nuestra motivación y cada momento que le entregamos a Dios con ese propósito e intencionalidad que realmente Él merece. Cada quien en diversos momentos o vida ha tenido que enfrentarse bajo esos aspectos espirituales, aunque hay personas que honestamente como que le da miedo hablar de eso, Sí. pero esa es nuestra realidad, o sea, Sí. de cristiano, sea el que sirve en la puerta, el que saluda y sonríe, como el que predica, tienen batallas de lo que hay que estar agarrado de Dios para poder Claro que sí, librarlos, porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. sino contra principados y potestades. Correcto. Nuestra lucha no es, mi lucha no es contigo, ni con el Sí que me es. queda al frente ni al lado. Es una lucha espiritual porque nosotros no somos seres humanos con espíritu, nosotros somos espíritus que estamos dentro de un cuerpo humano para poder es. cohabitar en la tierra, ¿verdad? Pero en verdad somos espíritus. Y la palabra de Dios dice que lo que nosotros vemos de manera natural es una sombra de lo que existe en el mundo de lo que existe en el mundo espiritual o espiritualmente hablando. O sea, que hay un mundo, por decirlo de alguna manera, muchísimo más grande en lo espiritual que lo que hay en lo natural, que lo que podemos percibir en lo natural. Entonces, cuando nosotros intentamos hacer el bien y militar en los principios del reino de Dios, vamos a tener adversidad para lograr eso. Porque yo siempre recito, y creo que interpreto de manera un poco particular este texto, pero Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Pero también la palabra de Dios nos enseña que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida. Hay algo más profundo que es el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios no es reunirnos en la iglesia y se acabó. El reino de Dios es hacer lo que hacen las personas o aquellos que viven en el reino o que militan en el reino o que se comportan como gente del reino. Así que todo lo que tú quieres hacer que está relacionado con el reino de Dios va a ser violentado, Sí es. va a recibir ataque. Right? Y la Biblia dice que solamente los violentos, o sea, los que responden para atrás con violencia, son los que van a lograr arrebatar Wow. ese bien del reino de Dios para sí. Entonces, yo siempre digo, mi actitud contra el mundo espiritual del mal es agresiva. Yo no soy una mujer pasiva. Yo no soy pasiva respecto a cómo voy a criar mi hija. Yo Wow, no soy claro. pasiva en cómo mi familia se va a manejar, cómo me voy a proyectar. Yo no soy pasiva. Yo no soy pasiva en mi conocimiento bíblico. Yo no soy pasiva en mis momentos de oración. Yo no soy pasiva. Yo soy agresiva. Porque yo estoy aquí como representante del reino para Amén. defender los principios del reino. Porque el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los que tienen actitud violenta son los que se paran con una actitud de guerra y defienden. Por eso yo soy agresiva respecto a mi matrimonio, a mantener mi matrimonio en pie. Amén. Yo soy agresiva en todo lo que tiene que ver con lo que representa el reino de Dios en la tierra. Yo soy agresiva con responder con amor cuando me tratan con odio.
Yo soy Amén. agresiva en amar a Bárbaro. mis enemigos. Aun cuando la sociedad me dice que yo debo de odiarlo, yo soy agresiva en mi respuesta, porque eso también es adoración. Amén. Adoración es hacer lo que el Padre nos dice en su palabra que tenemos que hacer. Pero para eso tenemos que tener una actitud agresiva. ¿Tú sabes por qué, Tael? ¿Por qué? Porque el mundo tiene una posición agresiva contra los cristianos. Así es. El mundo, toda esta ideología de género, todo este bombardeo de homosexualidad, todo este bombardeo de informaciones para nuestros hijos. El mundo está siendo agresivo contra nosotros. Entonces, la iglesia no puede tener una actitud pasiva. Yo no tengo una actitud pasiva. 100% de acuerdo. Ya. Y con eso que dices, yo quiero sellar citando algo que la pastora Nina dice mucho y que a mí me marca. Y es que debemos ser intencionales predicando todo el tiempo. Yeah. Y solo cuando sea necesario abrir nuestra boca. Yeah. Y eso es algo que de verdad a mí me marca para vivir. Sí, 100%. sí, eso es así. Yo quisiera, Ener, que para terminar este podcast, tú entonaras o cantaras tu canción favorita o el coro de tu canción favorita. Ay, Dios mío, tú me la pones difícil pidiéndome mi canción favorita porque dependiendo la situación en la que esté, me gustan las canciones y no sé, tal vez no soy muy tradicional con las canciones, así que No hay importa. una canción que se convirtió en mi himno personal, Ok. porque yo entendía, me pasaba algo bien bonito, y es que yo entendía que a Dios le gustaba escuchar las palabras de esta canción. Así que yo creo que voy a entonar esa. Se llama En tu trono y la canta Súper. Gadiel Espinosa. Me encanta este tema. Pero la estrofa, el coro, dice: Claro. porque hoy yo solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme te amo, porque hoy yo solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón.